Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político, soy Cris Portugal. Hoy estaremos junto a Felipe Arboe. Felipe Arboe, abogado, ex militante del PPD, fundador del PPD, 2 veces senador, ex ministro del Interior. Estaremos comentando sobre seguridad, el Consejo Constitucional y más. Quédese con nosotros. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá en Ciudadano Político. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Bien, Felipe, para las personas que están en casa y quizá no te ven hace un rato activo en la arena política, tú eres abogado, hoy político independiente, exfundador y militante histórico del PPD, Partido por la Democracia, ex ministro del Interior, también ex subsecretario de Carabineros y subsecretario del Interior, senador, 2 veces diputado y el último cargo y la última misión fue convencional constituyente. Así fue, pues, una vasta experiencia. Sí. Harto rato. Estamos en un periodo de detox recíproco. Hasta las próximas elecciones. Bueno, veremos. Bien. Oye, un político experimentado como tú, que ha pasado por todos estos cargos, ¿por qué Chile está en esta crisis política? ¿Tenemos salida? A ver, yo creo que Chile está estamos pagando probablemente consecuencias de una falta de formación cívica, con una generación probablemente que no tiene mayor cariño por su democracia, que considera que el sistema político más bien es un costo que un beneficio, y con un sistema político que no es el adecuado para gobernar en estos tiempos. Ahora, esto no es un fenómeno solo de Chile. Cuando uno mira lo que está ocurriendo en las democracias occidentales, lo que ha pasado en España, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido y otros, uno se pregunta, ¿es la democracia liberal, como la conocemos, la forma adecuada y oportuna de administrar las sociedades en la era digital de la inmediatez? A lo mejor no es, no lo sabemos, estamos en transición. Lo digo porque esta era que es de la inmediatez, donde la reflexión vale poco, donde se valora más la cuña, digamos, de los 140 caracteres que la reflexión más profunda, donde la ciudadanía exige respuestas inmediatas porque el correo electrónico o la mensajería instantánea nos han mal acostumbrado a tener todo rápido. También las noticias se conocen inmediatamente. En tiempo real. Si hay una denuncia, si claro. Hay el caso Fundaciones nos dejó eso claro. Por claro, pero además, yo creo que a partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en el 2001, digamos, que los vimos en directo, claro, a nivel global, cambió la forma de hacer noticia y cambió también la forma de la política, porque se hacen juicios a partir de la primera imagen. Y muchas veces la segunda imagen puede darnos un resultado distinto. Es como cuando uno ve en cámara lenta si fue foul o no fue foul en un partido de fútbol, ¿no? Probablemente tiene mejor información. Y a eso le suma, en el caso chileno, la pérdida de profundidad. Yo creo que lo que hay hoy día es de un simplismo preocupante y una falta de estética del lenguaje en los liderazgos que hace al final del día que sea mucho más atractivo un liderazgo que agrede o un liderazgo que hace una cuña donde si tú me dices 1, yo te digo tú 1 más 2 más, digamos, y entonces escala un nivel de beligerancia y el ciudadano en su casa mira esto impávido y dice, yo elegí a esta gente para que gobierne o para que sea oposición, pero en ese rol tiene una responsabilidad y hoy día nos observa esa responsabilidad. Ya, hablamos... Perdón, porque creo que esta generación o en este momento político se opta por lo popular y no necesariamente por lo que es correcto. Bien. Esta es una generación, como dices tú, que busca la inmediatez. Pero aparentemente esto caló porque alguien los eligió. Hay un 55% de la población votó en segunda vuelta por la propuesta del presidente Gabriel Boric, y siendo un 45% no menor la que votó por José Antonio Kast. Y este lenguaje, esta agresividad, esta forma distinta de hacer política a cuando tú estabas quizá un poco más activo en política, ha calado un poco la gente, vende, entre comillas. Bueno, ese es el problema, porque yo creo que el trasfondo de esto, como digo, es el simplismo, el quedarse con la cuña. La política es reflexión, la política es acción, pero la política también es pedagogía.
La política implica muchas veces dar 2 pasos al costado para avanzar otro. Es ceder, es tratar de convencer y no de vencer al otro. Y uno observa hoy día que más bien dentro de los partidos, dentro de las coaliciones y enfrentadas a las coaliciones, uno observa que hay más un ánimo de enemigo que de adversario. Y eso preocupa. Y han habido retrocesos. Yo creo que el estallido social generó un retroceso ideológico muy grande en este país, donde un sector de la derecha volvió a reivindicar probablemente sentimientos que no reivindicaba durante muchos años, que tiene que ver con más seguridad, con mucho más fuerza, e incluso, en algunos casos, con cuestionamiento de la democracia. Y por otro lado, hubo gente que estuvo dispuesta a validar la violencia como una forma o una herramienta política para destituir un gobierno en curso, o para afectar el proceso democrático de deliberación. Y eso es muy primitivo, es muy complejo, porque eso no lo veíamos. Entonces, cuando uno en la historia, en los libros de historia, en 40, 50, 80 años más, nos recordemos de cómo fueron los 50 años del golpe, vamos a decir que fueron peor los 50 años que los 40. En los 40 estábamos más reconciliados que en los 50. Te tengo una pregunta. ¿Estamos peor o mejor que el 17 de octubre de hace 4 años? Yo creo que estamos... A ver, es difícil pregunta, porque probablemente el 17 de octubre creíamos que estábamos estupendo, o no estoy estupendo, pero estábamos bien, pero había mucha violencia bajo la alfombra y no nos dimos cuenta probablemente que había un grupo de ciudadanos de este país que o no se sienten chilenos o están dispuestos a cualquier cosa para echar abajo el poder, cualquiera esté en el poder. No sé si cualquiera, pero sí. A lo mejor la izquierda no, pero la derecha y el centro sí. Y eso es peligroso. Entonces, si tú me dices hoy día estamos mejor, probablemente hoy día a lo mejor podemos estar un poquito mejor en ciertas cosas. En que el octubrismo que se expresó el 18 de octubre y en las semanas posteriores, la locura simplista, refundacional, con valores ajenos a la sociedad, con los discursos identitarios entre las grandes naciones, las diferentes naciones dentro de un pueblo, los discursos prácticamente separatistas que habían, e incluso discursos de clase, yo creo que fueron ampliamente derrotados en el plebiscito de salida del texto originario. Creo que el rechazo. Creo que ese plebiscito, el rechazo, marcó un antes y un después, porque le dijo a esa izquierda refundacional, irresponsable, simplista, no queremos eso. Y se lo dijeron un poco más de 6 de cada 10 chilenos. Y eso fue muy contundente. Con una votación histórica. Una votación histórica, claro. Entonces, 13 millones de personas votando, cosa que antes nunca había pasado en Chile. Entonces el punto está en que ese proceso tenía que ocurrir para que el pueblo le dijera que no. Y probablemente hoy día el sentimiento octubrista no está. Alguien dijo por ahí, no estaba muerto, andaba de parranda. Probablemente está sumergido. Y yo creo que se va a expresar en la próxima elección presidencial. Y vamos a tener probablemente en la izquierda un candidato de la coalición del oficialismo, digámoslo así, y vamos a tener otro u otra candidato o candidata por fuera en la izquierda, que va a reivindicar nuevamente la plurinacionalidad y todo lo que se planteó en su minuto, ¿no? Y el discurso de clase, etcétera, la lógica de los patines, la niñita Vitacura, o sea, el resentimiento. Y eso yo creo que está latente. Entonces hay que hacerse cargo. Cuando tú dices una candidata o candidato de la coalición del gobierno, tengo que hacerte la pregunta, ¿desde dónde a dónde estás tomando? A ver, yo creo que ya pero perdona, sí. Para agregarle algo a la pregunta, porque muchos vemos a Carolina Toá, la ministra del Interior, con mucho ímpetu a ser candidata. Vemos a un Álvaro Elizalde con mucho ímpetu a ser candidato también. Vemos a una Camila Vallejos que hasta sus propios personas de la propia coalición de gobierno están criticando de que las vocerías las hace súper cuidadas porque aparentemente la estarían cuidando para una eventual precandidatura presidencial. ¿Esta persona que tú ves un poco más a la izquierda, la ves más a la izquierda que Camila Vallejo? Sin duda. Yo creo que el Partido Comunista está en una posición muy compleja.
porque es el dique de contención de la coalición de gobierno hacia la izquierda, pero tiene que izquierdizarse aún más porque por la izquierda lo están desfondando los Jorge Sharp, digamos, los Eduardo Artés, el movimiento patriótico con el Rodríguez, que hay un grupo de gente, lo que fue la lista del pueblo. Esa lista del pueblo hoy día no se siente parte del gobierno. Y no es casualidad que gran parte de sus integrantes estén hoy día trabajando en los municipios y no en el gobierno. Entonces, creo que por ahí va a surgir un liderazgo también, no sé liderazgo, pero una alternativa presidencial. Y creo que la movida del Partido Comunista de haber puesto a Lautaro Carmona y a Bárbara Figueroa en vez de a Carol Cariola tiene que ver con meter a Jadwe dentro del Partido Comunista, que está a punto, al borde de irse, digamos, a ser el candidato por fuera. Lo metieron adentro porque él dio el voto decisivo entre Bárbara Figueroa y Carol Cariola. Entonces, creo que el PC es un trabajo ahí de poner dique contención. Pero, más allá de eso, mi percepción es que va a haber una primaria en el mundo del oficialismo en la cual va a participar o Carolina Toa o Álvaro Elizalde. No los dos, porque si compiten los dos en contra de Camila Vallejo, podría ganar Camila Vallejo porque los votos de Elizalde y todas son los mismos. Entonces probablemente hay una primaria previa entre el Partido Socialista y el PPD, ¿no? Para dirimir su candidato, y esa se enfrente a Carolina Toa probablemente. Cuando tú me dices de dónde hasta dónde, yo creo que la DC, o lo que queda de ella, ya se jugó. No es casualidad que le hayan dado los votos para tener la presidencia de la Cámara de Diputados. No es casualidad que el presidente de la Democracia Cristiana esté llamando a rechazar el texto constitucional. Y eso es porque obviamente le dijeron, mire, usted si quiere ir con nosotros en la elección municipal, se ordena. Y yo creo que eso ya está jugado. Y lo que queda de la DC, que probablemente no representa la DC histórica, pero va a ir ya vinculado al mundo del PS. Al gobierno. Al PC y compañía, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Tú fuiste fundador del PPD. ¿Cómo te sientes tú con este escenario político, viendo a tu viejo sector vendiéndose un poco quizá? O te hago la pregunta, ¿tú sientes que lo que es hoy el socialismo democrático se subió al carro de el octubrismo o de esta ola de violencia que venía de la mano del Frente Amplio, que venía de la mano del Partido Comunista, pero pucha, ganaron las elecciones, tenemos que quedarnos, tenemos que entrar a la moneda, están en la moneda efectivamente. ¿Se desfiguró un poco esto? ¿Hubo una crítica de la misma Paulina Bodanovich, senadora y presidente del Partido Socialista, donde dijo que no habían condenado con suficiente fuerza la violencia? Mira, mi último discurso en el Consejo del PPD, yo llamaba a condenar la violencia en todas sus formas y a defender la identidad. La identidad que le dio al país estabilidad durante 30 años. La estabilidad que permitió reducir la pobreza del 60% al 11% o al 15%. La estabilidad que permitió llegar al 99% de escolaridad. O la que permitió tener el agua potable más salubre, digamos, de toda la región latinoamericana. La estabilidad que le permitió a Chile reinsertarse internacionalmente en materia de comercio y que permitió tener las décadas de oro del crecimiento. Pero el PPD o sus líderes mayoritarios le tuvieron miedo a la cancelación, la funa y ser impopulares frente a esa generación que cuestionaba a la, comillas, concertación. Y en vez de defender lo que habíamos hecho, comenzaron incluso a denostar los liderazgos, a Ricardo Lagos e incluso algunos a Michelle Bachelet. Y cuando eso ocurre con un partido como el PPD, pierde su identidad, pierde su lógica de existencia. Y a partir de las últimas elecciones, el PPD ha desaparecido del punto de vista de la influencia política. ¿Te refieres a cuando fueron en listas separadas y no lograron ni un consejero? No, incluso antes, de la entrada al gobierno. Del momento de la entrada al gobierno, uno dirá, oye, está Carolina Toá. Carolina Toá es ministra de Interior porque es Carolina Toá. Estaría ahí si fuera el PPD, el PS, el PR, independiente, a lo mismo. Porque es la figura, no es el PPD. De hecho, ella asumió como ministra de Interior a pesar del PPD, como ha sido históricamente. Cada vez que no hay un girardista instalado en la moneda, no nos representa. Nos ocurrió a Ricardo Lagos Weber y a mí cuando él fue nombrado vocero y yo subsecretario del Interior, salió el PPD diciendo, miren, el PPD no está en la moneda. Porque claro, si no lo pone Guido, no es PPD, digamos, es un poco esa lógica. Y yo creo que al final del día, lo que ocurrió fue que el PPD sucumbió a ese octubrismo, y la gente sancionó
electoralmente. Y hoy día el PPD no tiene una relevancia política. De hecho, en su bancada de diputados, una mayoría son independientes, al igual que en el Senado. En consecuencia, no creo que tenga mucho espacio político. Y eso se entiende porque, claro, cuando te dan un seremi o 2 seremi, el portero no sé dónde, y empiezan la repartija de cargos, digamos. El gobierno genera un efecto aunador, sobre todo en aquellos que andan buscando trabajo y no tienen posibilidades de vivir si no es a costa del Estado. Bien, uniendo esto con lo que estábamos conversando hace un minuto, donde llega esta generación que avala la violencia, que busca inmediatez, y aparece este fenómeno donde tenemos una derecha y tenemos una población, porque esto lo demostró la última votación al actual Consejo, donde votaron mayoritariamente republicanos y Chile Vamos, donde las personas a veces están dispuestas, al parecer, a sacrificar un poco de su libertad con tal de que le den seguridad, que es la principal preocupación hoy en día. Porque las personas, según las encuestas y las entrevistas que uno ve, las personas dicen, bueno, yo ya estoy sacrificando mi libertad, si no puedo salir a la calle me van a robar, en la esquina están asesinando personas, vimos hoy día el asesinato de una persona, una ex presidiaria que había estado condenada por narcotráfico, la mataron en la calle. Qué decir la situación en la Araucanía. Entonces una persona que vive en la Araucanía está un poco más dispuesta a decir, ¿sabes qué? No importa, que venga la mano dura, si total mi libertad ya está coartada un poquito, ya está un poquito cedida. ¿Ese es el camino? A ver, mira, primero lo que tú dices es muy cierto. Yo soy un miembro del directorio de la Fundación Paz Ciudadana y en las recientes cifras que entregamos hay un 65% de los encuestados que dicen que están dispuestos a sacrificar su libertad en función de tener más seguridad. Y han cambiado sus hábitos, digamos. No salen de noche, ponen alarma en su casa. Hay un conjunto de medidas que la gente empieza a restringirse. Hace unos años, digo yo, hace ya 8 o 9 años, yo publiqué un libro que se llama El Derecho a Vivir Seguro. Y ahí planteaba que sin seguridad no hay libertad. Porque la libertad pasa a ser una expectativa cuando no hay seguridad que garantice que el ejercicio de esa libertad se va a hacer en condiciones mínimas de tranquilidad. ¿Qué libertad tiene una señora para comprar una bebida, digamos, después de las 7 de la tarde en una población que está tomada por el narcotráfico, las balas locas, etcétera? No hay libertad. ¿Qué libertad tienen esos niños salir a jugar en una casa muy chiquitita, salir a jugar al pasaje, si al lado vive, digamos, un soldado o varios soldados? No hay libertad. Y quienes tienen menos libertad son los que tienen menos, además, porque ellos dependen de la seguridad pública. Por eso es que es un desafío ético reinstalar en este país el derecho a vivir seguro. Y eso significa, primero, adoptar medidas preventivas eficaces. Segundo, no tener contemplaciones en la aplicación rigurosa de la ley a aquellos que cometen ilícitos. Y tercero, un programa de rehabilitación masivo para efecto de terminar con la escalada, digamos, delictual al interior de las cárceles. En consecuencia, esto es una estrategia integral, pero que supone no solo voluntad, sino decisión. Y vuelvo a insistir en esto. Lo correcto no siempre coincide con lo popular. Y Chile necesita un liderazgo que de una vez por todas entienda que si no hay reelección inmediata es justamente para que haga lo que tiene que hacer y no lo que dicen las encuestas que tiene que hacer. La gente tiene que hacer bien su trabajo. Y hoy día el problema que tenemos es un problema de incompetencia en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de gestión pública. Ese es el problema que tenemos. Entonces se requiere mejorar la calidad de cuadros técnicos y también de entender que el Chile de la inseguridad no es el mismo Chile hace 10 años. Hoy tenemos al crimen organizado ya no solo instalado en Chile, controlando barrios, sino además penetrando instituciones. Vamos a investigar de verdad qué motivó al juez de Arica a entregar el listado de testigos encubiertos, de agentes encubiertos. Vamos a investigar de verdad si hay redes de corrupción al interior de las policías o del ejército, lo que hemos visto últimamente con el tema del lanzacohetes. Una estrategia de desestabilización democrática es la penetración del crimen organizado a las instituciones. Este gobierno en materia de seguridad, hay que decirlo, la ministra del Interior es Carolina Toá, PPD justamente, bajo las órdenes del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Hay incompetencia? Lo que pasa es que yo creo que, mira, este gobierno, lo dijo el otro día el ministro Elizalde, dijo, en este gobierno se han aprobado más leyes en materia de seguridad que en los últimos 4 gobiernos. Y es cierto,
pero no es que las aprueben este gobierno, las aprueba el Parlamento, y probablemente muchas de estas leyes, a pesar del gobierno o a pesar de su coalición. Con el voto en contra del gobierno. Lo que el ministro debería decir, por un tema de honestidad política, es decir, mire, se han aprobado más leyes y hay que ver cuántas de estas han sido con votos en contra de la coalición de gobierno, digamos, ¿no? Ahí hay un punto que es relevante. Pero esto no es un tema de leyes. Esto es un tema de decisión y capacidades. Nosotros en el gobierno del presidente Lagos y en el gobierno de la presidenta Bachelet 1, digamos, teníamos menos leyes vigentes, menos recursos policiales, menos recursos económicos, y lo que teníamos era un trabajo de inteligencia y operativo orientado al resultado, que permitía haber bajado considerablemente los indicadores delictuales en su oportunidad y adicionalmente haber detenido, por ejemplo, a todo lo que era la cúpula de la CAM, de la coordinadora Arauco Mañeco. Estaban todos presos, incluido Yaitul, que fue liberado después. Lo que quiero decir es que aquí se requiere entender que la seguridad es un tema de Estado y que nadie va a ser, se va a hacer popular por un tema de seguridad, pero alguien tiene que poner las reformas que hay que hacer. Voy a poner un ejemplo. Pueden ser incómodas las reformas, ojo, pero los países que han tomado en serio el tema de la seguridad, por ejemplo, cuando España estaba viviendo bajo la amenaza permanente de ETA, el presidente socialista Felipe González, presidente del gobierno español, tomó un conjunto de medidas, desde reformas policiales a reformas judiciales, reformas estructurales en materia del Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Por qué tenemos fiscales regionales? Alguien se va a enojar con esa entrevista, pero hoy día el mejor ejemplo del crimen organizado utiliza los territorios. Si tuviésemos un fiscal antidrogas en todo Chile, tendría la información de todo Chile y podría cruzar los modus operandi y darse cuenta que el tren de Aragua está funcionando en Arica, pero cuando en Arica lo empieza a apretar, se va a Coyhaique, se va a Santiago, porque el modus operandi es el mismo. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que hacer reformas institucionales para enfrentar este nuevo fenómeno criminal. ¿Y cómo se hace esto, Felipe, cuando tienes parte del gobierno que aparentemente tiene un complejo en legislar un poco fuerte en materia de seguridad? Bueno, porque yo creo que aquí tenemos un gobierno... Cuando le tocas la ley Naín Retamal, por ejemplo, ley que protege un poco más a los carabineros y les da un poco más libertad en su actuar para proteger a la ciudadanía, se aprobó porque la población salió a la calle después de que mataron al tercer carabinero en menos de 45 días. Y la gente llegó a la Puerta de la Moneda. Esto no fue una iniciativa del gobierno. Sí, lo que pasa, yo creo, es que por un lado hay un complejo de algunos, mal entendido. Creen que la seguridad es un tema de los conservadores. Así me lo hacían saber en su oportunidad cuando yo era militante del PPD. Y yo les decía, no se equivoquen. El delito es tremendamente desigual. Y afecta mucho más al que tiene menos, porque no tiene capacidad de tener alarma, cerco eléctrico, ni seguridad privada, no tiene personal en su casa. La señora que se va a trabajar se va a preocupar y a lo mejor es asesora del hogar y trabaja puertas adentro y sabe que su hija tiene que solita caminar de la escuela a la casa y que en el barrio vive el violador o el narcotraficante y está permanentemente preocupada. O la mamá que le compra a su hijo un computador para que pueda estudiar y resulta que se lo roban a los 2 meses y la señora tiene que seguir pagando las 24 cuotas a un computador que ya no tiene. Bueno, cuando uno entiende que la delincuencia es tremendamente desigual, yo no puedo entender que alguien que se dice de izquierda representar a los más pobres, que están afligidos por el flagelo de la delincuencia, tenga un complejo. Si seguridad y respeto a los derechos fundamentales es una máxima, es plenamente compatible. Pero hay que hacer bien el trabajo, tiene que estar orientado al resultado. Y hay que privilegiar y proteger y ayudar a la gente que se rompe el lomo todos los días para trabajar honestamente frente al vecino, que tiene las mejores zapatillas, tiene armas, es el choro del barrio, y que, claro, consigue el doble de remuneración o el triple bajo la lógica del narcotráfico o de otro. Entonces, ahí es donde yo creo que es importante. Y mi percepción es que en este gobierno, más allá de los esfuerzos, los resultados no están acompañando, porque no se está haciendo bien el trabajo. Bien. Históricos de tu partido como Quintana, Girardi, la hoy ministra Carolina Toá pareciera tener un cambio de posición, pero ellos también criticaban en su minuto la mano dura, por decirlo de alguna forma. Sin duda. Yo creo que era como la moda del momento y después se fue acrecentando con el nacimiento del octubrismo, se potenciaron probablemente. Entonces todo lo que
lo que representara la seguridad era mal visto. Yo recuerdo cuando era senador y teníamos que votar, por ejemplo, la ley antibarricada o la ley que sancionó el que va y la pasa. Oye, éramos duramente cancelados, no solo por los Jackson, Boric, Vallejo, sino también, ojo, por los Girardi, los Quintana, digamos, y otros más, digamos, que decían, oye, no se puede sancionar esto, que es el colmo, ¿cómo nos vamos a poner en contra de la manifestación social? Y yo le decía, perdóneme un momentito, si manifestarse es un derecho, pero hacer una barricada o obligar a una persona a bailar como condición para poder circular por su país en libertad. Es lo más denigrante. Perdónenme, eso es lo mismo que hacían los nazis en su oportunidad, perdónenme. Entonces, yo creo que hay una evidente relación entre el octubrismo y la defensa de la violencia. O sea, el Partido Comunista hace unos días atrás reclamaba y decía que no se podían sancionar el 18 de octubre los hechos de violencia, porque era una manifestación legítima. Es legítimo quemar locales, iglesias, es legítimo afectar la fuente de trabajo de miles de personas, quemar hoteles, restaurantes. Eso no es legítimo. ¿Qué piensas de los congresistas cuando recibieron con honores a la primera línea? Bueno, eso yo lo critiqué públicamente y probablemente fue una de las razones por las cuales después terminé no pudiendo presidir el Senado, porque yo dije, esto me parece aceptable, es una vergüenza. O sea, es inaceptable que en su oportunidad se haya recibido a esta gente de la primera línea como héroe. Si había muchos de gente que eran lisa y llanamente delincuentes, que se inventaron una lógica de lucha y le dieron una épica, cuando en realidad, ojo, cuando se quemaban locales comerciales, se quemaban escuelas, se quemaban iglesias, perdóneme, eso no es lucha social. Usted podría perfectamente haber presionado con esa gran manifestación pacífica de más de 1,5 millones de personas, que valoramos muchos de nosotros, y hacer cambios importantes, pero sin crear hechos de violencia. Sin esa violencia. Bien, vamos a hacer una pausa, Felipe, vamos a hacer una pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto al ex ministro del Interior, Felipe Arboe. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto al ex ministro del Interior, Felipe Arboe. Felipe, yendo al proceso constitucional, tú fuiste convencional, te tocó duro, votaste rechazo. ¿Qué te llevó a votar rechazo? A ver, yo creo que las constituciones son ese pacto social que requiere reconocer los valores que nos unen a vivir en sociedad. Y el texto que propusimos, toda la convención anterior, era un texto que no reconocía esos valores. Era un texto donde, más que fortalecer aquello que nos une y que nos motiva a vivir juntos, hacía un énfasis en lo que nos diferenciaba. Y distinguía dentro de las personas, entre personas que eran de pueblos originarios, las que no los eran, entre hombres, mujeres, entre personas de alguna minoría de género. Distinguía desde el punto de vista también de los derechos, y eso era muy, muy complejo. Era un texto de carácter identitario, era un texto que adicionalmente creaba estas 11 naciones dentro de un Estado, pero a su vez permitía que esas 11 naciones, por ejemplo, tuviesen relaciones internacionales al margen del Estado de Chile.
creaba un sistema político que iba a generar alternancia solo entre un sector político, porque estaba hecho para evitar que otro sector ganara. Y eso me parecía antidemocrático, porque era un texto que era inflacionario en derechos, pero también era un texto que desde el punto de vista de la paz social no la garantizaba. De hecho, se estableció en el texto el derecho a la recuperación de tierras en el ámbito constitucional, con todas las implicancias que eso significaba desde el punto de vista legal. Cuando uno pone una norma en la Constitución, tiene que saber que no es lo mismo que poner en la ley, porque si yo la pongo en la ley, bueno, chocará con otras leyes y será el juez el que defina cuál ley va a primar. Pero si pongo esa misma norma en la Constitución, derogo tácitamente las otras leyes. En consecuencia, el impacto que iba a generar, a mi juicio, era un impacto negativo y además irreversible. ¿Hubiésemos tenido tomas de tierras al día siguiente? O sea, obviamente, pero además yo diría que desde el punto de vista político era un texto irreversible. Nadie en política regala el poder. Y a haberle intentado explicar después a la Cámara de Diputados, mira a los diputados, explicar a los diputados que ya no iban a tener tanto poder, ser un poquito menos, y que tenían que reformar la Constitución ahora para restarse ellos mismos el poder, eso es ingenuidad o lisa y llanamente deshonestidad intelectual, porque eso no iba a ocurrir. Y por tanto creo que Chile vivió en un momento muy peligroso de un ánimo refundacional irresponsable. Votaría una y mil veces rechazo frente a un texto como ese. Bien. El sistema político decidió abrir un nuevo proceso inmediatamente, sin llamar a un nuevo plebiscito de entrada, porque todo pareciera indicar de que quizá la gente no hubiese estado dispuesta a abrir un nuevo proceso. Por algo la votación fue contundentemente hacia el otro sector que redactó la propuesta que fue rechazada, llámese Republicanos y Chile Vamos. Estamos a puertas de que se cierre este proceso y que tengamos el borrador final, que ya básicamente existe, pero no oficialmente, por decirlo, faltan unos días. ¿Qué opinas de este proceso? ¿Te gusta este texto? A ver, primero, respecto del proceso. Yo creo que este proceso ha sido más sobrio, menos estridente, con menos escándalo, con menos disfraces que el anterior. Literal. Sí. Pero ha tenido ciertos elementos comunes. Y eso me preocupa. Y que es consecuencia de la crisis política que tenemos en Chile. Es que los convencionales de ayer y los consejeros de hoy día, me refiero a las mayorías, son profundamente desconfiados del legislador y los gobernantes. Y eso explica, aunque no justifica, que tengamos textos inflacionarios. Este texto es más largo que el anterior. Tiene menos artículos, pero tiene más numerales, o sea, tiene más palabras que el otro. En ambos casos tienen normas que son de carácter legal. Las han subido a la Constitución porque no confían que el legislador las vaya a respetar. Y eso es un problema. Porque cuando el constituyente no confía en el legislador, busca instalar en la Constitución camisas de fuerza. Y eso a mí no me gusta. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, que se establezca un conjunto de normas en materia de, por ejemplo, derecho de propiedad, pero a su vez establezca quórums altos para reformar. Me parece que eso es complejo, porque al final del día tú vas a alterar la mayoría ciudadana. Y como dijo un gran sabio, las grandes diferencias las definen las elecciones, no las constituciones. Porque si no, lo que ocurre es que el ciudadano común y corriente, que legítimamente quiere votar por una tendencia o por la otra, termina diciendo ¿para qué voy a participar si da lo mismo? Porque las grandes definiciones ya las resolvió la Constitución. Y eso me parece que no es adecuado. Creo que no es correcto, ni en el proceso anterior, ni en este proceso. No, echo de menos que se hubiese impuesto una mayoría con un texto minimalista que fijara, que reconociera los valores de la sociedad, que estableciera algunos principios inspiradores de toda la legislación y del quehacer nacional y las reglas de funcionamiento. Y el resto, a la ley. Punto. ¿El cambio de sistema político, por ejemplo? Yo creo que no quedó bien, a mi juicio. Creo que el problema que tenemos en Chile es un problema mucho más profundo que me lleva a plantear incluso una solución que puede ser contraintuitiva. Llevamos ya 5 gobiernos con alternancia. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Boric. 5.
cuando pasan 5 gobiernos de signos distintos entre uno y otro, el ciudadano llega un minuto, mira y dice, a ver, he elegido 5 veces gente distinta o coaliciones distintas y no me resuelven los problemas. ¿No será el problema que a lo mejor no será el problema la democracia como régimen político? Entonces comienza a cuestionarse y ahí aparecen los populismos. Este es el fenómeno Chávez. Recordemos qué pasó con Chávez. Chávez fue apoyado en su oportunidad democráticamente cuando se postuló diciendo fin a la corrupción, fin a los políticos. Y la inseguridad. 3 elementos que aquí los tenemos sobre la mesa. Entonces, mi preocupación tiene que ver con eso. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos eso y las excusas que nos dan los gobernantes es que no pueden gobernar porque el Parlamento tiene una mayoría distinta de la que ejerce el gobierno, bueno, entonces busquemos un mecanismo muy parecido al régimen parlamentario o un semiparlamentario, donde aseguremos que el presidente o presidenta de turno va a tener la mayoría parlamentaria para llevar adelante su proyecto. Y así la gente va a decir, ¿sabe qué? Yo le cobro la mano a él y va a poder hacer lo que él quiere. Ahora, si eso que él quiere e implementa tiene un mal resultado, bueno, será el pueblo de Chile el que le diga, mire, la próxima vez no lo elegimos usted, elegimos a otro. Sí, en un momento se planteó que la elección del Congreso fuese en la segunda vuelta. A mí me parece que era correcto. Pero lo descartaron. A mí me parecía que eso era un mecanismo de mitigación de esta diferencia. Si lo que va a ocurrir es que lo más probable, de no mediar algo excepcional, es que el próximo gobierno sea de la actual oposición. ¿Y qué pasa si ese presidente o presidenta tiene minoría parlamentaria? ¿Tú crees que los parlamentarios del actual oficialismo se van a comportar con la misma altura de mira y responsabilidad que hablan hoy día y exigen y que hacen para su gobierno? ¿Se van a comportar cuando sean oposición? Yo tengo mi duda. Todo pareciera indicar que no, porque al presidente Sebastián Piñera le presentaron un par de acusaciones constitucionales. Bueno, yo solo recuerdo que al ministro Ricardo Lagos también la oposición entonces le presentó acusaciones constitucionales. Sí, aquí el que esté libre de pecado que levante la primera piedra, ese es el punto. Porque el punto está en cómo se supera la crisis política, a mi juicio, enfrentando el sistema político de una forma honesta, que tenga que ver con la relación entre ejecutivo y legislativo, semiparlamentario, parlamentario, algún mecanismo para que haya mayorías contundentes que permitan gobernar y no que se enfrenten. Segundo, un sistema electoral que vuelva a establecer un incentivo a la formación de grandes coaliciones y no el sistema atomizado como hay hoy día. Esto ayuda un poquito ahora con el 4 y el 5% de valla. Sí, pero eso tiene que ver con la formación de partidos. Uh-huh. Pero lo que debiera ocurrir es que debiera haber una norma en el sistema electoral que a lo mejor no está en la Constitución, sino en la ley, que propenda a la formación de coaliciones. Uno podría pensar en un sistema, me lo voy a decir, un sistema plurinominal o binominal distinto al que teníamos antes. ¿Ya? Porque la injusticia del sistema anterior era que era binominal con un sistema de selección donde el 33% era igual al 66%. Digamos. Eso es lo anómalo. Pero uno podría tener un sistema como el norteamericano, que prácticamente es binominal, digamos, y que obliga a reunirse en coaliciones, ¿no? Pero donde se eligen mayoritariamente. Es decir, sale electo el que tiene más votos. Uno podría tener ahí una cosa interesante. Un binominal 2.0. Por ejemplo. Entonces uno tendría que tener el sistema electoral, relación gobierno, o sea, ejecutivo-legislativo, sistema político, ¿no es cierto? Y partidos políticos. El sistema político es una mesa de 3 patas. Partidos políticos, relación gobierno legislativo y sistema electoral. Y yo creo que ninguna de las propuestas, ni la anterior ni esta, aborda los 3 temas. Eso me preocupa a mí. Eso me preocupa porque después, porque aparece muy atractivo formar movimientos. El movimiento, a diferencia de un partido político, es esporádico, puede nacer, morir, no tiene que rendirle cuentas a nadie. La Lista del Pueblo era una organización de hecho, no de derecho. Y vimos cómo... Duró lo que duró. Duró eso, digamos. Entonces eso es un problema, ¿te fijas? ¿Quién fue el encargado de fiscalizar, por ejemplo, cuáles eran los intereses de esa Lista del Pueblo? Oye, perdón, Modatima tiene financiamiento, el movimiento del agua. ¿Quién financia eso? O tengo idea, el movimiento de Salvemos los Océanos. ¿Quién financia eso?
Lo que quiero decir es que uno requiere aplicar la transparencia para todo el sector. En este camino también aparecieron amarillos y apareció demócratas. Sí. Ex Concertación. Sí. Ex demócratas cristianos y de los otros partidos de la Concertación. ¿Te sientes identificado con alguno de ellos? A ver, yo tengo amigos los dos, ¿ah? Amigos tienes en todos los partidos. Sí, es cierto. Y de hecho en la región de Ñuble, que fue la última región que me tocó representar como senador, es la única región donde están inscritos los dos, amarillo y demócrata. ¿Ya? Jimena Rincón estuvo acá en el programa anterior y dijo que muy luego van a estar en muchas más regiones. Está muy bien, sí, está muy bien. Y yo entiendo que están avanzando los dos. Sí. Y converso con ambos, etcétera. Mira, yo creo que ese mundo debiera, a ver, la gravedad de lo que está pasando en Chile, de tener que estar permanentemente en la bipolaridad entre la derecha y la izquierda, exige que el mundo del centro político se organice y se una y haya unidad del centro político. Y yo creo que los demócratas y los amarillos debieran tender a hacer una federación, coalición, lo que fuere, para darle una alternativa al país. Porque no es justo, por lo menos para mí, para otra gente sí, y eso es muy legítimo. Para mí no fue adecuado tener que decidir entre Boric y Kast, porque no me representa Boric por su trayectoria, breve, pero lo que tenía trayectoria, y sus dichos y sus hechos, y quienes lo apoyaban, y en el caso de Kast tengo diferencias valóricas, ¿ya? Que no las condeno, pero somos distintos. Bueno, si hubiese habido una alternativa más de centro, uno diría, bueno, sabes que aquí hay una representación. ¿Por quién votaste, Felipe? Pero hoy día la pregunta es... No te puedo no preguntar. Pero hoy día la pregunta... Los votos secretos. Pero hoy día la pregunta es, en la próxima elección, ¿vamos a tener de nuevo que estar sometidos a extremos políticos? Y no se lea extremo en términos peyorativos, léase en términos de visión, ¿no? Claro, porque José Antonio Kast, y como dices tú, le dicen extrema derecha, pero en realidad... Sí, lo que pasa es que hay gente que siente que eso es como peyorativo. Yo digo, no, hay que ubicarlo en el escenario, probablemente una caricatura del punto de vista del escenario político, pero una derecha más conservadora, ¿no? Y que representa ciertos valores, y probablemente parte del éxito es porque ha representado con mayor, comillas, honestidad esos valores más conservadores, ¿no? ¿La UDI giró hacia el centro un poco? Yo creo que la UDI... La UDI, desde la instalación de la UDI popular, ¿no? que fue el momento de mayor riesgo que tuvo la concertación, ¿no? Donde la UDI se metió en los temas más sociales, más poblacionales. De esa UDI de ayer a la UDI de hoy día, probablemente yo diría, ha ido cambiando, pero ha ido consolidando una determinada posición. Claro, está sometida hoy día a una presión adicional, que es que por la derecha se formó un movimiento con mucha representación electoral que puede desfondarlos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política necesita estrategas que permitan visualizar que cada uno puede tener un espacio y que se pueden hacer coaliciones para determinado tipo de momentos políticos. ¿Pero ves a un Javier Macaya, por ejemplo, presidente de la UDI, más dialogante con el centro? Sin duda. Yo creo que es evidente que la UDI de hoy es más dialogante con el centro que la UDI de hace 15 años atrás, probablemente. Perfecto. Me digo dialogante desde el punto de vista de ir a buscar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que la próxima elección presidencial, como han sido todas las últimas elecciones, nuevamente la va a definir el centro. No la va a definir ni la izquierda ni la derecha, la va a definir el centro. Sebastián Piñera fue elegido porque tenía una cantidad de votos de centro. Si no, hubiese sacado lo mismo de los candidatos anteriores de la coalición. De Chile Vamos, Chile Primero, no sé cómo se llama. Gabriel Boric sale elegido con los votos de centro, porque con los votos propios de él en la primera vuelta no le daba para ganar. Y es el centro el que le pone los votos. La pregunta es, los candidatos de izquierda y los candidatos de derecha, ¿qué esfuerzo van a hacer para ir a capturar el voto de centro? ¿Lo van a hacer con la figura que van a elegir?
o lo van a hacer con las propuestas que van a levantar, o van a parapetarse en su nicho, porque tener el 30% puede ser atractivo, pero no conduce al poder. En vista de las últimas votaciones del rechazo a la fecha y conforme han ido caminando y conformándose los partidos, vemos quizá a amarillos y a demócratas un poco más cómodos mirando hacia la centroderecha que hacia la centroizquierda. Como que hacia la centroizquierda, como dice el dicho, cruzaron el puente y quemaron el puente. Lo que pasa es que además el mundo de la izquierda, yo creo que fue cooptado por el mundo del Partido Comunista del Frente Amplio. O sea, la democracia cristiana, de hecho, ni la Fundación Konrad Adenauer le pasa la hoy día, porque considera que la alianza con el Partido Comunista del Frente Amplio desnaturaliza los orígenes de la democracia cristiana a nivel global. Entonces, hay que entender que ese mundo, el mundo radical, PPD, democracia cristiana, liberales, fueron, digamos, más bien succionados o fusionados, digamos, por el mundo del Partido Socialista hacia la izquierda. Y dejaron ahí en medio a un grupo de personas políticamente huérfanas. Y claro, amarillos y demócratas hoy día es muy difícil que vayan a pactar con ese mundo, o con el mundo me refiero de la izquierda, porque si hay algo que hicieron fue diferenciarse en un momento crucial del país, que era la definición de su pacto social. Y cuando tú tienes diferencia en el pacto social, es muy difícil que tengas la posibilidad de pactar un camino conjunto futuro. Ahora bien, sobre todo un pacto social que, como digo yo, es irreversible. Ahora bien, estamos hablando de la propuesta de constitución que se rechazó, que son dos visiones de país totalmente distintas. Completamente distintas. Ahora, puede ocurrir, y eso yo no estoy habilitado para hacerlo, que haya un acuerdo estratégico electoral, que no significa que sea un pacto de gobierno ni tampoco un pacto ideológico. Puede ocurrir también. Probablemente lo vamos a ver para las municipales del próximo año. Puede ser, o sea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de anunciar su alianza con Sumar, digamos, y una alianza de gobierno. Estuvo a punto de cerrar una alianza con otros, pero no era una alianza electoral. O sea, puede ocurrir que haya alianzas electorales, más no necesariamente alianzas de gobierno. Pero si me preguntas a mí, yo creo, insisto, que el escenario político presidencial está abierto y las coaliciones tienen que mirar inteligentemente cómo ir a cooptar a ese mundo que votó rechazo en el plebiscito, probablemente votó republicano y que está perfectamente disponible para votar izquierda de nuevo o centro después, porque hay gente que va cambiando, la volatilidad del voto es muy fuerte. Entonces yo no diría que el voto republicano es un voto estructuralmente de derecha, porque hay gente que votó republicano porque hábilmente el Partido Republicano, y lo hizo muy bien creo yo, logró crear la idea de que la elección era un plebiscito del gobierno, de un mal gobierno, ¿no? Y en segundo lugar por el tema seguridad. Yo creo que hay un punto muy relevante, ¿no? Sí. Y quizás también como respuesta del pueblo hacia el ánimo refundacional de los Sting o los Atria, que la gente quedó hasta más arriba de la coronilla con él. El tema de seguridad va a seguir vigente hasta las próximas elecciones, sí, sin duda, como lo veníamos conversando. Pero probablemente no va a ser la novedad de ese partido, sino que todos los partidos van a hacer de la seguridad su principal estrategia, creo yo. Me imagino yo que los estrategas electorales estarán mirando eso. Vamos a una pausa, Felipe, y volvemos. Estamos junto al ex ministro del Interior, Felipe Arruga, acá en Ciudadano Político. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.
Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto al ex ministro del Interior Felipe Arboe. Soy Cris Portugal, estamos en el último bloque. Felipe Arboe, ¿a favor o en contra en el voto de diciembre? No he estudiado el texto a fondo y lo digo con total honestidad. Hemos estado mirando algunos de los artículos, pero no he visto, no he tenido oportunidad de sentarme y ver el texto completo. Y eso lo voy a hacer a partir probablemente de los próximos días. ¿Es importante que Chile cierre este ciclo? Siempre es importante. Habría esperado yo que la cuestión constitucional, que es la que hablamos en general los abogados, se cerrara de buena forma. Ojalá con un texto al estilo español, ¿no? Con 70-80% de aprobación, de legitimidad democrática. Yo veo que eso no va a ocurrir. Gane el apruebo, o sea, ganen a favor o ganen en contra. Mi percepción es que el proceso constitucional, o sea, la cuestión constitucional no se va a cerrar, porque hay un sector de este país que quiere radicalizar esto y mantenerlo vigente. Y para eso, obviamente, el en contra es más funcional. Pero sí, preocupante las declaraciones del Partido Comunista o de algunas personas del Partido Comunista, como Daniel Jadwe, llamando a una futura asamblea constituyente. A mí me parece más sorprendente la declaración del presidente del Partido Comunista, que dijo que la constitución del 80 no era tan mala. O sea, ahora le dicen del 80, ya no le dicen de Pinochet, ¿te has dado cuenta? Sí, es bien increíble. Yo creo que eso es de una deshonestidad intelectual tremenda. Si el Partido Comunista no quería participar del proceso constituyente porque creía que había que hacer, digamos, una asamblea originaria, una revolución, bueno, da lo mismo, Partido Comunista siendo el Partido Comunista. Pero como digo, vamos a hacer un estudio acabado de las normas. Tengo observaciones con algunas de ellas, pero como en toda reflexión más profunda, creo que hay que mirar el texto y hay que mirar el contexto, que son muy importantes. Y lo digo porque en las 54 reformas del año 1989 hubo personeros muy importantes que a ninguno de los cuales se les podría cuestionar sus credenciales democráticas, que estuvieron dispuestos a aprobar un texto constitucional, las reformas, que garantizaban, por ejemplo, que Pinochet se quedara como comandante y jefe del ejército a cambio de la estabilidad democrática. En consecuencia, creo yo que uno tiene que mirar el texto y el contexto, ¿no? Ahí te estás refiriendo al contexto. Claro. En consecuencia, creo yo que hay que mirar el todo. Y yo el texto no lo he terminado de estudiar a cabalidad y sería injusto de mi parte hacer frente solo o destacar solo aquello que no me gusta. Tengo que mirarlo en su conjunto. Bien. Falta muy poco para el proceso. Bueno, se atrasó por el tema del Partido Comunista que va a convocar al comité de árbitros, pero el lunes ya tenemos texto oficial. Tenemos texto oficial. Sí. Y no va a cambiar, no va a cambiar. Si el punto es que no he tenido el tiempo de dedicarle, digamos, para verlo en su conjunto, porque no es un texto, cuidado, no es un texto corto, es un texto largo. Sí. Es un texto bastante extenso. Sí. Del que hemos venido conociendo partes finales de a pocos, que ya no... Hay cosas, yo he visto cosas positivas, este tema de la eficiencia del Estado, echo de menos, por ejemplo, que se hubiese puesto ahí, yo creo que... ¿Pero qué te gusta, Felipe, del texto? O sea, hay temas interesantes, el tema en materia de eficiencia del Estado. El derecho a la buena administración pública, me parece que eso es interesante. Se consagra el tema de la protección de datos personales, que son derechos de cuarta generación, los derechos digitales. Creo que es interesante porque hacia allá avanza el mundo. El sistema previsional. Mira, a mí no me gustan las respuestas, y eso es parte de las críticas que yo tengo. No me gusta la consagración constitucional de ese tipo de normas, porque eso son materia de debate. Eso yo lo habría dejado al legislador. O sea, hoy día no está consagrado. La pregunta es ¿para qué? Si no está consagrado y se produce, ¿para qué hacerlo? Porque tú le das argumentos a aquel que está en contra, va a decir, viste, te das cuenta, se impone esta. Entonces, salud. Era innecesario, completamente innecesario. Si hoy día establecer el derecho a tener la libertad, ¿para qué? Si hoy día no está establecido en la Constitución, ¿para qué lo vas a instalar ahí? Eso es materia de ley. Porque además puede ocurrir que las cosas cambien de aquí a poco. Y eso va a significar una obsolescencia del texto constitucional. Es un riesgo, ¿te fijas? Sí, te hago la pregunta porque... De hecho, los textos constitucionales
que tienen mayor duración a lo largo de la historia occidental son aquellos que establecen, como decía, valores, principios y reglas de funcionamiento. Claro. Y el resto, a la ley. Claro. También hemos oído mucho de que las constituciones también son hijas de su tiempo y que temas como la protección de los fondos previsionales individuales para garantizar justamente la propiedad, la inexpropiabilidad, etcétera, la heredabilidad, o temas de el de salud, poder elegir entre un sistema público y uno privado, que como son temas que están tan en la mesa y que justamente el gobierno o las personas que integran hoy día el gobierno en la anterior propuesta de constitución que fue rechazada, estaba tan encima de la mesa y era tan obvio que querían solamente un sistema público de salud, que querían que ese dinero fuese entero un fondo común, que quizás no valía la pena que estuvieran en este borrador. Solamente por ser hijas de su tiempo, digo, porque... Pero es que así como yo no estuve de acuerdo en el texto anterior, donde se imponía una visión como esa, tampoco estoy de acuerdo con un texto que establece el otro, porque en estricto rigor, lo que debiera ocurrir es que eso lo definan los gobernantes. Si para eso la gente elige gobernante, para que marque esa diferencia. Y si la gente, el ciudadano, en las elecciones con voto obligatorio, masivo, va y dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero un candidato de este sector que plantea que los fondos son privados, que nadie los puede tocar. Oye, lo eligió soberanamente. Pero sería justo, pregunto yo, si se eligiera a ese mismo gobernante y la Constitución dijera que los fondos son todos estatales, no sería justo para ese gobernante, ni para el ciudadano, porque las constituciones no pueden definir las diferencias. Las diferencias las definen las elecciones, no las constituciones. Bien, Felipe. Vamos acercándonos al final de la entrevista. Vamos a hacer algo de preguntas y respuestas cortas. Nos quedan un par de minutos y yo creo que alcanzamos de todas maneras, ¿sí? Felipe, ¿qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Un 3-5. En general marcado por el tema de el problema serio que hay en gestión pública, particularmente el tema de permisología, donde vemos un presidente que va de gira y dice, oye, vamos a fortalecer el envío de salmones, digamos, a China, pero parece que a la ministra de Medio Ambiente no le llegó el memo, digamos, y está empecinada en cerrar la industria de la salmonicultura. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema. O la cantidad, hoy ya tenemos 7.530 millones de dólares paralizados en proyectos de infraestructura. O tenemos 5.517 proyectos esperando en 4 servicios públicos que saquen su aprobación. Entonces hay un problema serio de gestión. Vemos lo de Sinovac recientemente, que nos enteramos que el ministro de Economía estaba enterado de los reclamos de la empresa por los temas de los permisos y parece que nadie hizo nada. Entonces ahí yo creo dijo que se reunió pero que no había tocado el tema. Algo un poquito... es un problema porque al final del día Chile comienza a perder su ubicación internacional en el ranking para hacer negocio y empiezan los países vecinos a ganar el quien vive. Entonces yo creo que ahí hay un problema serio. Y como dije en alguna oportunidad, hay mucho funcionariado que antepone la ética de su convicción ante la ética de la responsabilidad, que es la que Max Weber nos dice que tiene que imperar siempre en todo funcionario público. La responsabilidad, cumplimiento de la ley y lo que hace bien al bien común, a la sociedad, por sobre lo que cada uno piensa. Y yo creo que aquí hay mucho convencido de lo que ellos piensan y poco que está dispuesto a aplicar la ley como corresponde. Bien. Felipe, ¿cuál es el mejor piropo que te han tirado en política? No me acuerdo. Piropo, no me acuerdo. Yo, por ejemplo, una vez en la comuna de Pinto, que está ubicada en la región de Ñuble, llegué a la campaña, estábamos en la campaña y de repente una señora se me acerca y me dice, usted, me dice, yo no había visto en la televisión, usted tiene ojitos de piscina, me dice. Muy simpática señora. En la comuna de Pinto fue eso. Esas son las cosas que reconfortan de salir a la calle a hacer política. Bien. Pero probablemente lo de mayor impacto, eso fue lo más simpático, pero lo de mayor impacto fue probablemente cuando se aprobó en su oportunidad la ley DICOM. Y me ocurrió arriba un avión y haciendo puerta a puerta, en 2 momentos distintos, gente acerca de eso, gracias por la segunda oportunidad, mucha gente afectada por eso. Eso fue bien impactante, que haya sido beneficiada por la ley y que le da una especie de segunda oportunidad. Eso fue un impacto muy, muy ciudadano, muy fuerte. ¿Se sintió? Sí, se sintió en la calle. Sintió. Felipe, ¿qué cargo político viene en tu carrera? No tengo ninguna aspiración hoy día. Hoy día yo creo que he servido a mi país durante más de 20 años
en diferentes funciones he tenido el orgullo y el honor de servir a 2 presidentes de la República, haber estado en el Parlamento. En todas mis elecciones fui elegido con primera mayoría. Y lo último que hice fue renunciar al Senado para irme a la convención, para tratar de aportar en un proceso que lamentablemente no lo logré como yo habría esperado. Y creo que es momento que vengan otras personas y el futuro dirá, pero por ahora, digamos, yo estoy dedicado a la academia, estoy dedicado a mi oficina privada y creo que hace bien que la gente sepa que uno puede vivir lejos del Estado también, digamos, que ejerciendo la profesión, en este caso abogado. Voy a pasar un aviso. Pero eso, te fijas, y ayudando siempre a la recomposición del centro político. Te van a convocar sin duda para las próximas elecciones. Entonces te vamos a ver en la Cámara de Diputados, en el Senado. El Parlamento ha cerrado para mí. Probablemente algún presidente, de sector y sector. Lo más probable es que te convoquen como experimentado político al gabinete. Yo estoy aquí dedicado a lo mío, así que todo lo que se pueda ayudar para que este país le vaya bien, bienvenido sea. Bien, Felipe. Muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado acá en Ciudadano Político y espero nos puedas visitar nuevamente. Bueno, gracias por la invitación, felicitaciones por el programa y encantado de repetirnos la entrevista. Muchas gracias. Bien. Fue Ciudadano Político, soy Cris Portugal. Hoy tuvimos junto al ex ministro del Interior, Felipe Arboe, una muy entretenida conversación. Recuerden vernos todos los miércoles a través de Agricultura TV, agricultura.cl, YouTube y todas sus plataformas. Nos vemos el próximo miércoles.